Siempre supe que el dinero corrompe, pero nunca pensé que lo haría con la sangre de mi sangre, con mi propia hermana gemela. Hace 6 meses después del funeral, después de que la lectura del testamento llenara la sala con un silencio tan denso que parecía palpable, descubrí que Sara, mi otra mitad, mi reflejo distorsionado, se había quedado con todo. El fondo de nuestros padres, cada centavo ahorrado durante décadas de sudor y harina, en la polvorienta caja fuerte, nuestra panadería familiar, era suyo. Mi mandíbula se destensó. Sentí la mirada de los asistentes al funeral y quemarme. No pude evitarlo. El abogado, un hombre delgado con un traje impecable y una mirada compungida, carraspeó y trató de explicarlo. Sara era la tutora legal de sus padres en los últimos años, debido a su condición. Así eufemísticamente se referían al Alzheimer, que les había robado la memoria y la razón, dejándolos como fantasmas de quienes alguna vez fueron. Yo estaba ausente, sumido en el dolor de la pérdida. Sara siempre estuvo allí. Yo trabajaba lejos, en otra ciudad. Durante años trabajé como un burro para ganarme la vida como arquitecto en la ciudad. Llamaba a mis padres todas las semanas, los visitaba cuando podía, pero la realidad es que Sara era quien estaba ahí, cuidándolos día tras día, mientras yo perseguía mis sueños. Soñaba con diseñar rascacielos y hoteles de lujo, lejos del olor a levadura y canela que impregnaba cada rincón de la polvorienta caja fuerte. Paradójicamente ahora daría cualquier cosa por ese olor, por un puñado de esa tierra donde crecí, donde mis padres envejecieron, y donde ahora aparentemente mi hermana me había traicionado. Intenté hablar con Sara después del funeral. La encontré en la cocina, mirando por la ventana el jardín que mi madre amaba. Tenía los ojos hinchados y la cara pálida. «Sara, ¿podemos hablar?», le pregunté con la voz temblorosa. Ella se giró lentamente, como si le costara trabajo enfocarme. «No hay nada que hablar, Taylor. El testamento es claro». «¿Claro? ¿Estás diciendo que esto es lo que papá y mamá querían? ¿Que te quedaras con todo?» Yo los cuidé, Taylor. «Yo estuve aquí, cuando tú estabas demasiado ocupado construyendo tus torres de cristal». Su voz era suave, casi inaudible, pero cada palabra me golpeó como un puñetazo. «¿Y eso te da derecho a quedarte con todo lo que trabajaron, con el futuro que querían para los dos?» Sara no respondió. Se limitó a mirarme con una expresión que no pude descifrar. Había algo en sus ojos que no era dolor, ni siquiera culpa, era algo más profundo, más oscuro. Me fui de la polvorienta caja fuerte ese día, sintiendo una mezcla de ira, dolor y confusión. Me sentía como si alguien me hubiera arrancado el corazón, y lo hubiera pisoteado. No podía entender cómo mi hermana, la persona con la que compartí el útero, la persona que se suponía que me amaba incondicionalmente, podía haberme hecho esto. Durante meses, la rabia me consumió. Llamé a abogados, revisé documentos, intenté encontrar una forma de impugnar el testamento. Pero todo estaba en regla. Sara había hecho todo legalmente. Estaba atrapado. Era como si hubiera un pacto de sangre roto, uno que me excluía y beneficiaba solamente a mi hermana. Mis amigos y colegas intentaban animarme. Me decían que siguiera adelante, que no dejara que esto me afectara. Pero era imposible. La traición de Sara había afectado cada aspecto de mi vida. No podía concentrarme en el trabajo. Dormía mal y me sentía constantemente irritable. Un día mientras caminaba por la calle, vi un reflejo en un escaparate. Era mi reflejo, pero no me reconocí. Vi a un hombre cansado, amargado y consumido por el odio. En ese momento, me di cuenta de que tenía que hacer algo. No podía seguir dejando que la traición de Sara me definiera. Necesitaba encontrar una forma de superar esto, de perdonarla, o al menos, de entenderla. Decidí regresar a la polvorienta caja fuerte. Sabía que enfrentarme a Sara sería doloroso, pero era algo que tenía que hacer. Necesitaba saber por qué. Necesitaba entender qué había pasado con mi hermana, con la persona que una vez amé, y en la que confié más que a nadie en el mundo. Estaba decidido a ir más allá del olvido, a confrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Genera hasta 750 palabras aproximadamente. La puerta de la panadería crujió al abrirse, un sonido familiar que, en lugar de evocar nostalgia, me produjo una punzada de amargura.
El olor a pan recién horneado, que antes me recordaba a mi infancia, y al amor incondicional de mis padres, ahora olía a decepción y resentimiento. Sara estaba detrás del mostrador, con el cabello recogido en una coleta y un delantal manchado de harina. Parecía una versión cansada y demacrada de la chica que creció junto a mí. «¿Qué haces aquí, Taylor?», preguntó con frialdad, sin siquiera mirarme a los ojos. «Necesito hablar contigo, Sara», respondí con firmeza, intentando mantener la calma. «Ya te dije todo lo que tenía que decir». «No. No lo hiciste. Necesito saber por qué. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué te quedaste con todo?». Sara suspiró y se apoyó en el mostrador. «Ya te lo dije. Yo cuidé de papá y mamá. Yo merezco ese dinero». «¿Y yo no? ¿No soy su hijo también? ¿No trabajé duro toda mi vida para hacerlos sentir orgullosos? Tú elegiste tu camino, Taylor. Tú elegiste irte. Yo me quedé aquí, sacrificando mis sueños para cuidar de ellos». «¿Sacrificando tus sueños? ¿Es eso lo que crees? ¿Que yo no hice sacrificios? ¿Que no me dolió estar lejos de ellos, sabiendo que estaban envejeciendo y que yo no podía estar ahí para ayudarlos? No lo sabes, Taylor. No sabes lo que es verlos deteriorarse día tras día, perder la memoria, olvidar quiénes eran. No sabes lo que es limpiarles, alimentarlos, mantenerlos con vida cuando ya no querían seguir viviendo». Las palabras de Sara resonaron con una intensidad que me sorprendió. Por primera vez, vi un atisbo de la carga que había estado cargando durante años. «Lo sé, Sara, sé que fue duro. Pero eso no justifica lo que hiciste. No justifica privarme de mi herencia, del legado de nuestros padres». «¿Herencia? ¿Legado? ¿Eso es todo lo que ves? ¿Dinero? ¿Propiedad? ¿No ves que esto es sobre algo mucho más grande? Más grande que qué, Sara, más grande que el dinero que nos robaron, más grande que el miedo, Taylor, más grande que la soledad, más grande que la enfermedad». Fruncí el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando?». Sara respiró hondo y me miró directamente a los ojos. «Papá y mamá me hicieron prometer algo, Taylor. Me hicieron prometer que nunca dejaría que te pasara lo mismo que a ellos». «¿Qué les pasara qué?». «Que te olvides de quién eres, que te pierdas en la oscuridad del Alzheimer». Mi corazón dio un vuelco. De repente, entendí. La mirada en los ojos de Sara, la frialdad en su voz, la decisión de quedarse con todo el dinero. No era codicia. Era miedo. Era un intento desesperado de protegerme de un destino que ella había visto de cerca, un destino que la había aterrorizado. «¿Estás diciendo que crees que yo también voy a tener Alzheimer?», pregunté con la voz apenas audible. Sara asintió. «Hay antecedentes familiares, Taylor. Y papá empezó a mostrar los primeros síntomas a tu edad. Yo no quería que te pasara lo mismo. ¿Y por eso me quitaste el dinero? ¿Para protegerme?». «Sí. Quería asegurarme de que tuvieras los mejores cuidados, los mejores tratamientos, si llegaba el momento. Quería asegurarme de que nunca tuvieras que sufrir lo que ellos sufrieron». Genera hasta 750 palabras aproximadamente. Un silencio denso llenó la panadería. El sonido del horno zumbando en el fondo parecía amplificarse, haciéndome sentir aún más vulnerable. Las palabras de Sara resonaban en mi cabeza, como un eco distorsionado de mis propios miedos. Siempre había sabido que el Alzheimer era una posibilidad, una sombra acechando en el horizonte de mi futuro. Pero nunca había permitido que ese miedo me paralizara. Había elegido vivir mi vida al máximo, perseguir mis sueños, ignorando la posibilidad de que algún día pudiera perderlo todo, incluida mi propia identidad. «¿Y por qué no me lo dijiste, Sara? ¿Por qué no me hablaste de esto?», pregunté finalmente con la voz temblorosa. «Tenía miedo, Taylor. Tenía miedo de asustarte, de que te alejaras. Tenía miedo de que me odiaras por ocultarte la verdad. ¿Y creíste que esto era mejor? ¿Creíste que robarme mi herencia era una forma de protegerme?». «No lo sé, Taylor. Estaba desesperada. No sabía qué hacer. Solo quería protegerte, a toda costa». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No eran lágrimas de ira, ni de resentimiento. Eran lágrimas de dolor, de alivio, de comprensión.
Por fin, entendía a Sara. Entendía su miedo, su sacrificio, su amor distorsionado, y de alguna manera, la perdonaba. Gracias, Sara, dije con sinceridad, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Sara me miró con sorpresa. Gracias, ¿por qué me das las gracias? Porque me amas, Sara. Porque te preocupas por mí, porque hiciste lo que creíste que era mejor, incluso si te equivocaste. Sara sonrió débilmente. Yo también te amo, Taylor. Siempre lo he hecho. Nos abrazamos. Un abrazo torpe, incómodo, pero lleno de amor y perdón. En ese momento, sentí que el pacto de sangre roto se estaba reparando, que la brecha entre nosotros se estaba cerrando. Habíamos pasado por el dolor y la traición, pero habíamos logrado encontrar un camino de regreso a la comprensión y la reconciliación. Nos separamos lentamente. Sara me miró a los ojos. No quiero tu dinero, Taylor. Nunca lo quise. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Lo sé, Sara. Pero tampoco quiero que lo tengas todo. Es justo que lo compartamos. ¿Estás seguro, Taylor? Sí. Quiero usar mi parte para investigar el Alzheimer. Quiero ayudar a encontrar una cura, para que nadie más tenga que sufrir lo que nuestros padres sufrieron. Sara asintió. Me parece bien. Podemos hacerlo juntos. Y así lo hicimos. Trabajamos juntos para administrar el dinero, invirtiendo en investigación, y apoyando a familias afectadas por el Alzheimer. La polvorienta caja fuerte siguió funcionando, como un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo al Alzheimer. Dejé de dejar que me consumiera. Empecé a disfrutar cada día al máximo, apreciando cada recuerdo, cada momento de claridad. Aprendí a valorar el amor de mi hermana, un amor imperfecto pero incondicional. Y aprendí que, a veces, el mayor acto de amor es perdonar, incluso cuando el dolor es profundo y la traición parece imperdonable. Genera hasta 750 palabras aproximadamente. La vida no se convirtió en un cuento de hadas. El miedo seguía presente, acechando en los rincones de mi mente. Pero ya no me paralizaba. Había aprendido a canalizarlo, a transformarlo en energía, en motivación para hacer el bien, para marcar la diferencia en el mundo. Junto con Sara, creamos una fundación en memoria de nuestros padres. La llamamos Más allá del olvido. No solo financiaba la investigación científica, sino que también ofrecía apoyo emocional y práctico a las familias que lidiaban con el Alzheimer. Organizábamos grupos de apoyo, talleres educativos y programas de respiro para cuidadores. Queríamos que nadie se sintiera solo en esa batalla, que supieran que había gente que entendía por lo que estaban pasando. Volví a mi trabajo como arquitecto, pero ahora con una nueva perspectiva. Empecé a diseñar espacios que tuvieran en cuenta las necesidades de las personas mayores, especialmente aquellas con problemas de memoria. Creé entornos seguros, estimulantes y reconfortantes, donde pudieran sentirse cómodos y conectados con su entorno. Sara siguió al frente de la polvorienta caja fuerte, pero también se involucró activamente en la fundación. Se convirtió en una defensora apasionada de la causa, compartiendo su historia y brindando esperanza a otros. Aprendió a vivir con su propia culpa y arrepentimiento, transformándolos en compasión y empatía. El Alzheimer no desapareció de nuestras vidas. Seguía siendo una amenaza constante, pero ya no nos definía. Habíamos encontrado una forma de convivir con él, de enfrentarlo juntos, como la familia que éramos. Un día, mientras visitaba a Sara en la panadería, la vi mirando una vieja fotografía. Era una foto de nosotros dos de niñas, abrazadas y sonriendo. Le pregunté qué estaba pensando. Estaba pensando en lo afortunada que soy de tenerte, Taylor. Respondió con sinceridad. A pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todos nuestros errores, seguimos aquí, juntos. Yo también soy afortunado de tenerte, Sara, le dije. Eres mi hermana, mi mejor amiga, mi compañera de viaje. Y siempre lo serás. Nos abrazamos de nuevo, esta vez con una sensación de paz y gratitud que nunca antes habíamos experimentado. Sabíamos que el futuro era incierto, que el Alzheimer podía seguir acechando en nuestras vidas. Pero también sabíamos que no estábamos solos, teníamos el amor y el apoyo del otro, y eso era suficiente para enfrentar cualquier cosa que la vida nos deparara. La historia de mi hermana y yo no es un cuento de hadas con un final feliz perfecto.
Es una historia real, llena de dolor, traición, perdón y redención. Es una historia que nos recuerda que el amor y la familia son los lazos más fuertes que existen, y que, incluso cuando se rompen, siempre hay una posibilidad de repararlos. Más allá del olvido, más allá del dolor, más allá de la traición, siempre queda el amor. Un amor que puede sanar las heridas más profundas, que puede superar los obstáculos más difíciles, y que puede iluminar incluso los rincones más oscuros de nuestras vidas. Y ese amor, el amor que Sara y yo compartimos, es el legado más valioso que nuestros padres nos dejaron. Un legado que seguiremos honrando, juntos, hasta el final de nuestros días. La polvorienta caja fuerte de nuestros recuerdos se había limpiado, no solo con el perdón, sino con la promesa de que ningún pacto de sangre roto nos separaría jamás. Han pasado muchos años desde ese abrazo en la polvorienta caja fuerte. Sara y yo envejecemos ahora, con la gracia que nos permite la vida. La panadería sigue siendo un refugio, aunque ahora son otros quienes amasan el pan y hornean las galletas. La fundación Más allá del olvido florece, extendiendo sus raíces de compasión a lugares que nunca imaginamos. Hemos visto progresos en la investigación, pequeñas victorias que alimentan la esperanza. Pero, como sucede con todas las historias, hay un nuevo capítulo, uno que se escribe con una tinta diferente, con el color del miedo y la incertidumbre. Hace unos meses, noté pequeños detalles, pequeños deslices en la memoria de Sara. Olvidaba nombres, fechas, incluso el orden de los ingredientes en una receta que había hecho miles de veces. Al principio, lo atribuí al estrés, al cansancio, a los achaques de la edad. Pero la verdad, lo sabía en mi interior. La sombra que siempre había temido, se estaba alargando sobre ella. La llevamos a un neurólogo, hicimos pruebas, escaneos cerebrales. El diagnóstico fue, como temíamos, Alzheimer de inicio temprano. El mundo se detuvo de nuevo. Sentí que volvía a caer en ese pozo oscuro de desesperación, la misma desesperación que había consumido a Sara años atrás. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Tenía a Sara, fuerte y serena a pesar del diagnóstico. Tenía a la comunidad de Más allá del olvido, un ejército de ángeles dispuestos a apoyarnos en cada paso del camino. Y me tenía a mí mismo, un hombre que había aprendido a amar, a perdonar y a vivir con el miedo. Sara aceptó el diagnóstico con una valentía que me dejó sin aliento. En lugar de hundirse en la negación o la amargura, eligió vivir el presente, saborear cada momento, aferrarse a los recuerdos que aún conservaba. No voy a dejar que esto me defina, Taylor, me dijo con una determinación que me recordó a la joven que luchaba por cuidar a nuestros padres. Voy a seguir viviendo, voy a seguir amando, voy a seguir siendo yo, hasta que ya no pueda más. Y así lo hizo. Continuó trabajando en la panadería, aunque delegó la mayor parte de las tareas a otros. Siguió participando activamente en la fundación, compartiendo su experiencia y brindando esperanza a otros pacientes y cuidadores. Siguió amando la vida, con una intensidad aún mayor, como si supiera que el tiempo era precioso y limitado. Yo por mi parte, me convertí en su cuidador. Me mudé a su casa, la antigua casa de nuestros padres, y me dediqué a atenderla. La acompañaba a sus citas médicas, la ayudaba con las tareas cotidianas, la entretenía con historias y música. Revivimos viejos recuerdos, mirando álbumes de fotos, visitando lugares que amábamos, escuchando las canciones que nos hacían reír y llorar. Hubo días buenos y días malos. Días en los que Sara estaba lúcida y alegre, y días en los que la enfermedad la nublaba y la hacía irritable. Hubo momentos de frustración, de agotamiento, de pura desesperación. Pero nunca me rendí. Sabía que Sara necesitaba mi amor, mi paciencia, mi apoyo. Y yo necesitaba estar ahí para ella, para devolverle todo el amor que me había dado a lo largo de mi vida. A medida que la enfermedad avanzaba, Sara comenzó a perder la memoria, a olvidar quiénes éramos, dónde estábamos. Pero incluso en esos momentos de confusión, había destellos de lucidez, momentos en los que su verdadero yo brillaba a través de la niebla. Un día, mientras la sentaba en el jardín que mi madre amaba, me miró a los ojos y me dijo: Taylor, eres mi hermano, te quiero mucho. Esas palabras, simples pero poderosas, me llenaron de una profunda gratitud. Sabía que el Alzheimer le estaba robando a Sara su identidad,
pero también sabía que el amor que compartíamos era más fuerte que cualquier enfermedad. Un amor que trascendía la memoria, que se arraigaba en lo más profundo de nuestros corazones, y que nos mantendría unidos hasta el final. Ese día comprendí que el verdadero legado no estaba en el dinero o en la fama, sino en los lazos que tejemos con aquellos que amamos, lazos que ni siquiera el olvido puede romper. Los días se acortaron y las estaciones se sucedieron en un ciclo implacable. La memoria de Sara, como hojas otoñales, se desprendía lentamente, llevada por el viento del tiempo. A veces, me miraba con ojos vacíos, sin reconocerme. Otras, un destello de familiaridad iluminaba su rostro, y me llamaba por mi nombre, como si despertara de un sueño profundo. Aprendí a vivir en ese presente incierto, a atesorar los momentos de claridad, y a lidiar con la tristeza de los momentos de confusión. Le cantaba las canciones de nuestra infancia, le leía los poemas que amaba y le contaba historias de nuestras vidas, una y otra vez, esperando que algo se quedara grabado en su memoria. Un día, mientras la llevaba de paseo por el parque, nos encontramos con una joven pareja que empujaba un cochecito de bebé. Sara se detuvo en seco, sus ojos fijos en el niño. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. «Qué bonito», dijo con voz suave, extendiendo la mano para acariciar la mejilla del bebé. La madre del niño sonrió amablemente y nos dejó acercarnos. Sara se quedó contemplando al bebé durante varios minutos, con una expresión de puro amor y admiración. En ese momento, supe que, aunque la enfermedad le estaba robando sus recuerdos y su razón, su corazón seguía intacto, lleno de ternura y compasión. En las noches, antes de dormir, solía sentarme junto a su cama y leerle en voz alta. A menudo no parecía entender lo que le estaba leyendo, pero disfrutaba del sonido de mi voz, del ritmo de las palabras. Una noche, mientras le leía un pasaje de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, se echó a llorar. «¿Qué pasa, Sara?», le pregunté preocupado. «Es tan triste», dijo entre sollozos. «Es tan triste perder lo esencial». Sus palabras me tocaron el alma. Sabía que se refería a la enfermedad, a la pérdida de su memoria, de su identidad, pero también sabía que, incluso en medio de la tristeza, había una profunda comprensión, una aceptación de su destino. Los últimos meses fueron los más difíciles. Sara perdió la capacidad de hablar, de caminar, de alimentarse por sí misma. Se volvió completamente dependiente de mí, pero a pesar de su deterioro físico, su espíritu seguía brillando. Sus ojos, aunque a veces vacíos, transmitían un amor incondicional, una gratitud silenciosa. En la noche del 14 de febrero, el día de San Valentín, me senté junto a su cama, tomándola de la mano. Le conté historias de nuestro amor familiar, de cómo su bondad y compasión habían tocado tantas vidas. Le dije cuánto la amaba, cuánto la admiraba, cuánto la extrañaría. También, mientras hablaba, noté que su respiración se volvía más lenta, más superficial. Sus ojos se cerraron suavemente, y una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Tomé su mano con más fuerza, sintiendo cómo su pulso se debilitaba. En ese momento, supe que había llegado el final. La abracé con fuerza, besé su frente, y le susurré al oído. «Descansa en paz, Sara, te amo», y con un último suspiro, Sara se fue. Su alma, libre de la prisión de su cuerpo enfermo, se elevó hacia la luz, hacia el reencuentro con nuestros padres, hacia la paz eterna. Lloré durante horas, desconsoladamente. Sentí que una parte de mí se había ido con ella. Pero en medio del dolor, también sentí una profunda gratitud, por el tiempo que habíamos compartido, por el amor que nos habíamos brindado, por el legado que habíamos construido juntos. Sara ya no estaba, pero su espíritu seguía vivo en mi corazón, en la fundación más allá del olvido, en las vidas que había tocado. Su amor, su compasión, su valentía, seguirían inspirándome, guiándome, acompañándome, en cada paso de mi camino, y sabía, con certeza, que algún día volveríamos a encontrarnos, más allá del olvido, en un lugar donde la memoria es eterna y el amor es infinito. La polvorienta caja fuerte de nuestros corazones cerró el círculo, guardando para siempre el brillo de un recuerdo imborrable. El silencio que siguió a la partida de Sara fue ensordecedor. Un silencio que contrastaba con el bullicio de la panadería,
con las risas de los niños que jugaban en el parque, con el zumbido constante de la vida que continuaba a mi alrededor. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, arreglos funerarios y visitas de familiares y amigos. Todos me expresaban sus condolencias, me contaban anécdotas de Sara, me recordaban lo buena persona que era, pero nada de eso aliviaba el dolor, la sensación de vacío que me consumía. En el funeral, pronuncié un discurso en su memoria. Hablé de su valentía, de su compasión, de su amor incondicional. Hablé de su lucha contra el Alzheimer, de su determinación para seguir viviendo, para seguir amando, hasta el final. Sara fue mi hermana, mi mejor amiga, mi compañera de viaje, dije con la voz entrecortada por la emoción. Pero sobre todo, fue una inspiración. Su vida nos enseñó el valor del amor, del perdón, de la esperanza. Su legado seguirá vivo en nuestros corazones, en las vidas que tocó, en el trabajo de la Fundación, más allá del olvido. Te amaremos siempre, Sara. Después del funeral, me sentí exhausto, vacío. Regresé a la casa que habíamos compartido, la antigua casa de nuestros padres, y me senté en el jardín que mi madre amaba. Observé las flores que florecían, los pájaros que cantaban, la luz del sol que se filtraba entre las hojas de los árboles. Era un día hermoso, un día lleno de vida, pero yo me sentía muerto por dentro. Decidí que necesitaba alejarme de todo. Necesitaba un tiempo para reflexionar, para sanar, para encontrar un nuevo propósito en mi vida. Cerré la casa, dejé el cuidado de la fundación en manos de personas de confianza, y me fui de viaje. No tenía un destino fijo, simplemente me dejé llevar por el camino. Conduje durante días, explorando pequeños pueblos, visitando parques naturales, durmiendo en moteles de carretera. Conocí a gente interesante, escuché sus historias, compartí mis propias experiencias. En un pequeño pueblo costero, conocí a una anciana que vivía sola en una cabaña junto al mar. Se llamaba Elena, y era una artista que pintaba cuadros inspirados en la naturaleza. Pasé varios días con ella, hablando de arte, de filosofía, de la vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, me dijo un día mientras pintábamos juntos en la playa. Podemos elegir aferrarnos al dolor, dejar que nos consuma, o podemos elegir aprender de él, crecer a través de él, y seguir adelante. Sus palabras me resonaron profundamente. Me di cuenta de que tenía razón. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a Sara, pero podía elegir cómo responder a su muerte. Podía elegir hundirme en la desesperación, o podía elegir honrar su memoria viviendo una vida plena y significativa. Decidí regresar a casa. Sabía que el dolor seguiría estando ahí, pero también sabía que tenía la fuerza para superarlo. Tenía el amor de mi hermana, el legado que habíamos construido juntos, y el deseo de seguir marcando la diferencia en el mundo. Al llegar, reabrí la casa y me puse a trabajar. Volví a mi trabajo como arquitecto, diseñando espacios que tuvieran en cuenta las necesidades de las personas mayores y sus familias. Me involucré aún más en la fundación, apoyando a los pacientes con Alzheimer y a sus cuidadores. Y me dediqué a mantener viva la memoria de Sara, compartiendo su historia con todos los que quisieran escucharla. Con el tiempo, el dolor se fue atenuando, pero nunca desapareció por completo. Siempre llevaría a Sara en mi corazón, como un tesoro precioso. Y aunque la vida nunca volvería a ser la misma sin ella, aprendí a vivir con su ausencia, a encontrar alegría en los pequeños momentos, a amar con todo mi ser. Un día mientras visitaba el cementerio donde estaba enterrada Sara, me encontré con una joven que estaba dejando flores en su tumba. Le pregunté si la conocía. No personalmente, respondió la joven. Pero mi abuela tenía Alzheimer, y su fundación nos ayudó mucho. Siempre le estaré agradecida a su hermana. Sonreí. Supe que el legado de Sara seguiría vivo mucho después de que yo me fuera de este mundo. Su amor, su compasión, su valentía seguirían inspirando a otros, generación tras generación. Esa joven en el cementerio fue un espejo, un reflejo de todo lo que Sara y yo habíamos construido, una confirmación de que el dolor, transformado en amor y acción, trascendía la propia existencia. No era un final, sino una continuación, una onda expansiva que se propagaba a través del tiempo y del espacio, sanando corazones y ofreciendo esperanza. Años después, un día soleado,
Me encontraba sentado en la terraza de una residencia de ancianos que había diseñado. Era un espacio luminoso, cálido y seguro, con jardines exuberantes y zonas comunes donde los residentes podían socializar y participar en actividades. Observaba a los ancianos mientras disfrutaban del sol, jugando a las cartas, leyendo libros o simplemente charlando. Una anciana, con el cabello blanco como la nieve y los ojos llenos de sabiduría, se acercó a mí. Me sonrió y me tendió la mano. Gracias, dijo con voz suave, gracias por crear este lugar. Es un hogar para nosotros. Le tomé la mano y le devolví la sonrisa. Es un honor para mí, respondí. Espero que este lugar les brinde paz, comodidad y alegría. Mientras la observaba alejarse, sentí una profunda satisfacción. Sabía que Sara estaría orgullosa. Había logrado transformar su miedo en acción, su dolor en compasión, su legado en una fuente de esperanza para los demás. El Alzheimer seguía siendo una enfermedad devastadora. Pero habíamos logrado hacer una diferencia. Habíamos creado conciencia. Habíamos financiado la investigación. Habíamos ofrecido apoyo a las familias afectadas. Habíamos logrado humanizar la enfermedad, recordarle al mundo que detrás de cada diagnóstico había una persona, con una historia, con sueños y con un corazón lleno de amor. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que la traición de Sara fue paradójicamente la mayor bendición de mi vida. Me obligó a enfrentar mis propios miedos, a cuestionar mis valores, a redefinir mi propósito. Me enseñó el valor del perdón, la importancia de la familia y el poder del amor incondicional. No cambiaría nada de lo que pasó. No cambiaría el dolor, la tristeza, la desesperación. Porque todo eso me llevó a convertirme en la persona que soy hoy. Un hombre que ha aprendido a amar, a perdonar y a vivir con plenitud, a pesar de las dificultades. La polvorienta caja fuerte, ahora un museo dedicado a la memoria de mis padres y Sara, sigue siendo un símbolo de nuestro legado. Un lugar donde se celebra la vida, el amor y la memoria. Un lugar donde se recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza que nos guía hacia adelante. Ya no sueño con rascacielos ni hoteles de lujo. Mi ambición se ha reducido a diseñar espacios que acojan, que sanen, que honren la dignidad humana. Y en cada proyecto, en cada detalle, dejo un pedazo de Sara, un recordatorio de su amor, de su valentía, de su legado. El Alzheimer nunca desapareció por completo de mi vida. De vez en cuando, un pequeño desliz en la memoria me recuerda mi propia vulnerabilidad, pero ya no le tengo miedo. Sé que si llega el momento, estaré preparado. Tengo el amor de mi familia, el apoyo de mis amigos y la fuerza interior para enfrentar cualquier desafío. He aprendido a aceptar la impermanencia de la vida, a valorar cada momento, a apreciar la belleza que me rodea. He aprendido a vivir en el presente, a amar con todo mi ser, y a perdonar sin reservas. Y sé que, cuando llegue mi hora, me reuniré con Sara y con nuestros padres en un lugar donde la memoria es eterna, y el amor es infinito. En un lugar donde ya no habrá dolor, ni sufrimiento, ni olvido. Solo paz, alegría y amor incondicional. Mientras tanto, seguiré viviendo, seguiré amando, seguiré trabajando, para hacer del mundo un lugar mejor. Seguiré honrando el legado de Sara, recordándole al mundo que el amor es la fuerza más poderosa que existe, la única capaz de trascender el tiempo, el espacio y la enfermedad. La única capaz de unirnos, de sanarnos y de darnos esperanza. Y esa, al final, es la verdadera herencia que quiero dejar al mundo. No dinero, ni fama, ni logros materiales, sino amor, compasión, perdón y esperanza. Un legado que inspire a otros a vivir con plenitud, a amar con todo su ser, y a no rendirse nunca, incluso cuando la vida se ponga difícil. Porque, al final, lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino lo que damos. No es lo que recordamos, sino cómo amamos. Y no es cómo morimos, sino cómo vivimos. Cerré los ojos, respirando profundamente el aire fresco de la tarde. Una suave brisa acarició mi rostro, llevándose consigo los últimos vestigios de tristeza y melancolía. Sentí una paz profunda, una serenidad que nunca antes había experimentado. Había llegado a la meta. No era la que había imaginado al principio, pero era mucho más valiosa, mucho más significativa. Había encontrado mi camino,
había honrado el legado de Sara, y había aprendido a vivir una vida plena y auténtica. Y en ese momento, supe que estaba listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro me deparara, con el corazón lleno de amor y la mente llena de esperanza. El círculo se había cerrado. La historia al fin había encontrado su final.